Para seducir y manipular, hoy quiero enseñarte las 48 leyes del poder. El deseo, igual que la guerra, igual que la política, igual que cualquier juego donde dos voluntades se cruzan, tiene leyes. No sentimientos, leyes, frías, antiguas, repetidas en cada corte, en cada alcoba, en cada salón donde alguien quiso a otro y tuvo que elegir entre mandar o arrodillarse. Un hombre llamado Robert Greene reunió esas leyes para el poder y escribió un libro que los poderosos esconden en el cajón. Un siglo y medio antes, un veneciano llamado Giacomo Casanova las vivió todas, una por una, con nombre y apellido, en 50 años de conquistas. Te lo doy crudo, sin consuelo. Esto sirve para dos cosas al mismo tiempo, para que veas venir lo que te están haciendo y para que decidas si quieres dejar de ser pieza y empezar a mover. Las dos caras de la misma moneda. Y te aviso 3 cosas para que aguantes hasta el final. La ley número 13, la de la grieta, es la que más gente arruina por torpeza. La número 36 te va a parecer cruel hasta que entiendas por qué funciona. Y la última, la 48, es la que separa al seductor que se vuelve leyenda del que termina solo y olvidado. Guárdate esa para el final, porque sin ella las otras 47 son un arma sin seguro. Empezamos. Te recuerdo que mi cuenta oficial es Sumus Bestiae. Ve a seguirme. Ley número 1. Nunca persigas. Haz que te persigan. El que corre detrás entrega el poder en el primer paso. Casanova jamás suplicaba una cita. Construía las condiciones para que la otra persona creyera que la idea había sido suya. La seducción no es alcanzar a alguien que huye. Es volverte el lugar al que el otro quiere llegar. El que persigue enseña que le falta. El que es perseguido enseña que sobra. Y nadie desea lo que le falta a otro. Mira el error en su forma cotidiana, esa que ya viviste. Hubo química. El otro empezó a buscarte y tú soltaste todo el freno. Contestabas en segundos, despejabas tu semana entera ante la menor señal, le mostrabas sin decirlo que tu vida giraba alrededor de su atención. Y en días esa misma persona que te buscaba se enfrió y no entendiste por qué. No hiciste nada malo en apariencia, hiciste algo peor. Le quitaste el espacio donde el deseo respira. Le entregaste el final de la historia en el segundo capítulo. Casanova hacía lo contrario por instinto entrenado. Dejaba que el otro avanzara, que invirtiera, que cazara, porque sabía que solo perseguimos lo que todavía no es del todo nuestro. Ley número 2. Esconde tu interés hasta que el otro confiese el suyo primero. El que muestra todas sus cartas pierde la partida antes de jugarla. Casanova podía estar fascinado y aún así parecer apenas curioso. Esa contención no es frialdad, es darle al otro el espacio para inclinarse hacia ti, para invertir, para empezar a cazar. El deseo declarado demasiado pronto se vuelve una deuda que el otro no pidió. Guárdalo, que se gane el derecho a conocerlo. Ley número 3. Crea escasez, porque lo que abunda se desprecia. El tiempo de Casanova nunca estaba disponible para quien lo pidiera. Se ganaba, con horario, casi con liturgia. Lo que es para todos no vale nada. Lo que es para pocos se venera. Si tú estás siempre libre, siempre dispuesto, siempre a un mensaje de distancia, le enseñas al otro que tu compañía es un recurso ilimitado y nadie cuida un recurso que cree infinito. Vuélvete escaso y tu sola presencia empezará a pesar como un privilegio. Ley número 4. Domina el silencio, porque el que llena el aire pierde. Casanova dejaba caer pausas que los demás no soportaban. Sostenía una mirada 3 segundos más de lo cómodo. Mientras todos tapaban el vacío con palabras nerviosas, él lo habitaba con calma. Y ese silencio sostenido obligaba al otro a moverse primero. El que no aguanta el silencio cede terreno para taparlo. Aprende a callar sin temblar, y le estarás diciendo, sin una sola palabra, que no necesita su aprobación para estar entero. Observa cómo se comporta la mayoría en una primera cita. En cuanto cae un silencio de 3 segundos, entra el pánico, y para tapar el pánico sueltan lo que sea. Un chiste forzado,
un dato del trabajo que nadie pidió, una confesión apresurada que regala la carta más íntima antes de tiempo. Cada palabra de relleno grita lo mismo. Me incomoda no tener tu aprobación. Lléname este vacío, por favor. Casanova hacía lo opuesto. Dejaba caer el silencio y lo sostenía mirando al otro con calma, sin urgencia, y ese silencio obligaba a la otra persona a moverse primero, a hablar, a esforzarse por llenar el aire. Quien controla el silencio controla la conversación entera, porque el que no soporta el vacío siempre termina cediendo terreno para taparlo. Ley número 5. Sé impredecible, porque el clima no se ignora, pero el paisaje sí. El que es constante se vuelve fondo, y al fondo nadie lo mira dos veces. Casanova era una tormenta organizada, una noche tierno, otra distante, un poema un día y un silencio total al siguiente. Esa oscilación mantiene al otro despierto, calculando, pensando en ti en los huecos del día. La mente humana ignora lo previsible y graba a fuego lo que rompe el patrón. No seas su rutina, sé su sorpresa. Ley número 6. Construye misterio. Entrega por capítulos y nunca el último. La persona que cree saberlo todo de ti ha dejado de trabajar. Casanova podía hablar una hora y al final el otro descubría que sabía menos de él que al empezar, porque cada respuesta abría dos preguntas nuevas. Tu biografía no es un currículum que se entrega de una vez. Es una novela por entregas y el final no se lee jamás. Deja siempre un cuarto al fondo del pasillo que insinúas pero no abres. Ley número 7. Habla al alma antes que al cuerpo. Casanova no empezaba por lo físico. Empezaba por una idea, una pregunta que el otro no esperaba. Una observación que demostraba que de verdad había escuchado cuando todos los demás solo aguardaban su turno para hablar. Cuando le hablas a la mente de alguien, lo conviertes en testigo, y los testigos quedan atados a lo que vieron. Seduce primero lo que piensa, y el cuerpo vendrá solo, como consecuencia inevitable, y no como conquista forzada. Ley número 8. Usa la ausencia como arma, porque el vacío que dejas es tu poder. Casanova conquistaba desapareciendo. 3 semanas de silencio pesaban más que 3 semanas de presencia. La gente confunde estar siempre disponible con tener valor, y es al revés. El valor lo marca quien decide cuándo aparece y sobre todo cuándo se va. Pero esto exige algo difícil. Si tú no soportas tu propia ausencia, jamás podrás usarla. Primero aprende a estar solo sin sentirte incompleto. Solo entonces tu silencio se vuelve peso, no abandono. Hay una diferencia abismal entre las dos cosas y el otro la detecta sin saber explicarla. El que desaparece desde la inseguridad transmite, aún en su silencio, una ansiedad que apesta. Cuenta los minutos, revisa si el otro lo notó, vuelve antes de tiempo porque no aguanta la incertidumbre. El que desaparece desde la plenitud transmite otra cosa, una vida tan llena que el otro, simplemente, no era el centro de ella. Casanova podía estar 3 semanas sin dar señales no porque calculara cada hora, sino porque de verdad tenía una existencia lo bastante grande como para no caber entera en una persona. Esa es la ausencia que ata, no la del que huye, sino la del que tiene a dónde ir. Ley número 9. Jamás ruegues, porque la súplica mata el deseo en el acto. Casanova escribía cartas y las rompía, marcaba un número y colgaba antes de que contestaran. En el instante en que cruzas la línea de la dignidad, el otro deja de respetarte como igual y empieza a administrarte como caridad. Y la caridad no enamora, solo mantiene con vida lo que ya murió. Prefiere perder con la espalda recta antes que ganar arrastrándote. Esa elección, repetida 1000 veces, es lo que construye a un hombre que los demás no pueden soltar. Ley número 10. Controla el ritmo, avanza cuando te evitan y retírate cuando te asedian. La mayoría hace lo contrario. Cuando el otro se acerca, ellos se acercan más, y ahí el deseo se asfixia bajo su propia simetría. Casanova manejaba la distancia como un director maneja el tempo de una orquesta. En el punto exacto en que el otro lo daba por seguro,
enfriaba. Cuando lo sentía alejarse, encendía. La tensión necesita asimetría. Dos personas idénticas en disponibilidad no generan corriente, generan costumbre, y la costumbre es la tumba del deseo. Ley número 11. Haz que el otro gane tu atención, no la regales como limosna. La atención de Casanova era un premio, no un derecho. Hoy aparecía, mañana no, y esa intermitencia volvía adictivo cada gesto suyo. Funciona por la misma razón que un juego de azar engancha. La recompensa garantizada se archiva como aire. La recompensa incierta se persigue. Si tú entregas tu atención completa, puntual y asegurada, le enseñas al otro que no cuesta nada, que se la gane. Lo que se merece se valora, lo que se da gratis se desprecia. Ley número 12. Planta un rival invisible, porque lo que otros codician se vuelve precioso. Casanova rara vez seducía en línea recta. Dejaba intuir que su vida tenía gente, puertas, mundos que no incluían al otro. No hace falta mentir ni restregar a nadie en la cara. Eso es torpeza de aficionado y solo genera desprecio. Basta con que tu vida evidentemente siga girando con o sin esa persona dentro. El que claramente no tiene a nadie más transmite un mensaje fatal. Estoy tan disponible porque nadie más me quiere. Y eso apaga el deseo en seco. Ley número 13. La que te anuncié, la que casi todos arruinan. Muestra una grieta, jamás la herida entera. Casanova lloró frente a algunas mujeres. Una sola vez cada una, frente a las indicadas, nunca más. Una lágrima exacta pesa más que 100 promesas, pero el que se quiebra a cada rato, el que descarga todas sus heridas, el que convierte cada encuentro en una sesión de terapia donde él es el paciente, no genera intimidad, genera carga, y la carga repele. La vulnerabilidad seduce cuando viene de la fuerza, cuando viene de la queja, ahuyenta. Confiesa desde la entereza una vez y átalo como cómplice. Desángrate encima del otro y lo conviertes en tu enfermero hasta que se canse y se vaya. Y entiende por qué una sola lágrima ata tanto. Cuando le entregas a alguien un secreto que nadie más tiene, lo conviertes en guardián de algo tuyo, y el guardián queda comprometido sin haberlo pedido. Esa sensación de acceso a lo prohibido, de haber visto algo que el resto del mundo no ve, es más afrodisíaca que cualquier perfección. Pero el mecanismo se invierte en cuanto la grieta se vuelve hábito. La primera confesión es un regalo raro. La 10ª es una carga predecible. Casanova lo entendía con precisión quirúrgica. Mostraba la herida una vez, en el momento exacto, y volvía a cerrarla, dejando al otro con la certeza de haber sido elegido para ver lo que nadie más vería. Ley número 14. Sé el destino, no una opción entre varias. Casanova nunca parecía una elección. Parecía algo que le ocurría al otro, como un clima o un naufragio. Lo construía con coincidencias que parecían del azar y estaban calculadas, con una narrativa donde él era el hombre que pasó una vez, y lo que pasa una vez no se elige, se sufre. Cuando logras que el otro sienta que estar contigo no fue una decisión sino algo que le sucedió, ya no hay marcha atrás, porque abandonar lo que se siente como destino se vive como traicionarse a uno mismo. Ley número 15. Exige algo difícil, porque lo que cuesta se valora y lo que se regala se olvida. Casanova ponía a veces condiciones que rozaban lo imposible, pruebas que el otro tenía que merecer. Cuando una persona acepta una exigencia alta y la cumple, ya no está contigo solo por deseo, está contigo por convicción, y la convicción no se rompe a la primera tormenta. No des todo servido. Da algo que valga la pena ganarse. Mientras el otro lo merece, te pertenece más que si te tuviera completo desde el primer día. Ley número 16. Cuida tu salida, porque lo que se va sin volver se convierte en mito. Casanova se iba a veces para siempre, sin cerrar, sin escena, sin mirar atrás. Le costó más gente de la que ganó, pero a la que ganó así, la ganó para toda la vida. Solo se valora de verdad lo perdido,
y lo que nunca regresa deja un hueco con tu forma exacta que ninguna persona nueva consigue llenar. Tú ya no estarás, y aún así tu huella seguirá ardiendo. La ausencia final es la más poderosa de todas las leyes, pero úsala con criterio, porque tiene un filo que corta en los dos sentidos. El que se va de mentiras, el que da media vuelta esperando en secreto que lo persigan, no ejecuta esta ley, la prostituye y el otro lo nota. La salida que se convierte en mito es la del que se va de verdad, sin red, sin garantía de regreso, con la dignidad del que ya decidió que prefiere la soledad entera a la compañía a medias. Casanova no amenazaba con irse, se iba, y precisamente porque nunca lo hacía como chantaje, su partida pesaba como una losa. Lo que se va apostando a volver no deja huella, lo que se va sin condiciones, en cambio, deja un vacío con tu forma exacta que el otro pasará años intentando llenar con personas que nunca encajan. Ley número 17. No discutas tu valor, encárnalo. Demostrar resta, ser suma. El que se la pasa explicando por qué vale, anunciando sus logros, peleando porque lo reconozcan, confiesa sin querer que él mismo duda. Casanova no defendía nada. Entraba a una habitación con la certeza tranquila del que ya decidió lo que vale, y el mundo se acomodaba a esa certeza. La gente, que en su mayoría no sabe valorarse, busca desesperadamente a alguien cuya certeza pueda tomar prestada. Vuélvete ese punto fijo, y los demás se orientarán hacia ti como las brújulas hacia el norte. Ley número 18. Gobierna tus emociones, porque el que se altera entrega el mando. En el deseo, el que pierde la calma pierde la partida. El que estalla de celos, el que manda 10 mensajes seguidos, el que ruega a las 3 de la mañana, le está regalando al otro el control absoluto del juego. Casanova podía arder por dentro y mostrar apenas una curiosidad templada. Esa frialdad aparente no era ausencia de fuego, era dominio del fuego. El que controla lo que siente controla lo que proyecta, y el que controla lo que proyecta gobierna lo que el otro percibe. Ley número 19. Despierta lo prohibido, porque el deseo crece donde hay riesgo. Lo seguro aburre, lo garantizado se ignora. Casanova hacía sentir al otro que acercarse a él tenía algo de transgresión, de puerta que no se debía abrir, y aún así se abría. No por peligro real, sino por la sensación de estar tocando algo vedado. El cerebro humano no persigue lo cómodo, persigue lo que lo perturba un poco. Sé el riesgo controlado, la decisión de la que el otro no está del todo seguro, y te volverás imposible de dejar de pensar. Hay un nombre real para esto, aunque casi nadie lo recuerda bien. A Lord Byron, el poeta más deseado de su época, lo describieron con una frase que lo persiguió toda la vida. Lo llamaron loco, malo y peligroso de conocer. Y lejos de espantar a nadie, esa fama lo volvió aún más buscado. Media Europa enloquecía por él justamente por eso. La gente, en el fondo, no desea lo seguro ni lo cómodo. Desea lo que la perturba un poco, lo que tiene un borde, lo que no se deja domesticar del todo. El hombre completamente predecible, completamente seguro, completamente inofensivo, no genera deseo porque no genera tensión. Un poco de peligro intuido, nunca real, es la sal que despierta el hambre. Ley número 20. Vístete de enigma, no de currículum. El que cuenta toda su vida en la primera noche, creyendo que la honestidad total es una virtud romántica, comete un suicidio del deseo. Le entregó al otro el mapa completo, y sobre un mapa completo no queda nada que explorar. Casanova dosificaba como un buen narrador que sabe que el lector solo pasa páginas mientras le falte averiguar algo. No seas un libro abierto. Sé una novela cuyo siguiente capítulo el otro necesita leer, aunque sepa que el último no llegará nunca. Ley número 21. Que tu vida no quepa entera en una sola persona. El hombre cuya existencia gira alrededor de alguien asfixia a ese alguien sin darse cuenta. Casanova tenía obsesiones propias, mundos propios, un fuego que ardía con o sin público.
Y cuando alguien así te dedica su atención, esa atención vale oro, porque sabes que no la regala, que la roba de una vida ya llena. Construye algo tan tuyo, tan denso, que la presencia del otro sea un lujo y nunca un remedio. Nadie desea ser la única razón por la que otro respira. Eso no es amor, es una carga disfrazada. Ley número 22. Concede tu tiempo como privilegio, no como derecho adquirido. En cuanto el otro siente que tu tiempo le pertenece, que puede disponer de él sin esfuerzo, deja de cuidarlo. Casanova hacía que cada hora suya se sintiera ganada, no por tacañería, sino porque entendía que lo que se obtiene sin pelear se desecha sin culpa. Que el otro sienta que estar contigo es algo que se merece, no algo que le toca. La diferencia entre esas dos sensaciones es la diferencia entre que te valoren y que te usen. Ley número 23. Domínate a ti mismo antes de tocar a nadie. La seducción no empieza en el otro. Empieza en la página en blanco de las 5 de la mañana, cuando nadie te ve y nadie te aplaude. Casanova construía un hombre cada día con disciplina, lectura, esgrima, idiomas, antes de construir cualquier conquista. El que no se ha vencido a sí mismo no tiene nada que ofrecer salvo ruido y hambre. Y el hambre apesta por mucho que la disfraces. Primero conquístate tú. Solo el que ya se basta puede acercarse a otro sin convertirlo en su muleta. Ley número 24. Sé cálido por sorpresa y frío por costumbre, nunca al revés. La ternura constante se vuelve fondo, deja de existir, se da por sentada. Pero la ternura que aparece de pronto, después de semanas de distancia, reescribe la memoria entera del otro. Casanova administraba su calor como un avaro el oro, no por mezquindad sino porque sabía que el cariño repartido a todas horas se devalúa hasta no significar nada. Si tú siempre eres dulce, tu dulzura no vale. Si eres de hielo y un día arde, esa única llama se convierte en leyenda que el otro contará el resto de su vida. Y aquí me detengo, porque acabas de cruzar la mitad, y quiero que sientas el peso de lo que llevas. 24 leyes. La ausencia, el silencio, la escasez, el ritmo, el misterio, la grieta exacta, el destino, el dominio de ti mismo. No son trucos sueltos. Son una sola arquitectura del poder en el deseo, la misma que Casanova ejecutó 50 años y que casi nadie llega a ver entera en toda su vida. Pero lo que viene ahora sube de nivel, porque empieza a tocar el músculo más difícil, el que separa al que juega del que es jugado. Y no olvides la 48 que te prometí. Cada ley que sigue te acerca a ella. Ley número 25. No defiendas tu valor. Decláralo en silencio y deja que el mundo se acomode. El que pide aprobación la pierde, el que la otorga la recibe. Voltea la pregunta que llevas dentro. Deja de preguntarte si vales para el otro y empieza a evaluar en silencio si el otro vale para ti. Ese solo giro, ese cambio de quién juzga a quién, transforma la energía que cargas en cada encuentro, y el otro lo siente antes de que digas una palabra. Casanova nunca preguntó si era suficiente. Decidía que lo era, y los demás lo confirmaban porque él ya lo había dado por hecho. Ley número 26. Usa el espejo. Hazle ver al otro algo de sí mismo que nadie había visto. Esta es la seducción más profunda de todas. Mientras los demás elogiaban el vestido o la sonrisa, Casanova nombraba algo del interior del otro, una contradicción, un deseo escondido, una herida que nadie había notado. Cuando logras que alguien sienta que tú entiendes algo de él que ni él mismo entendía, ya no te puedes soltar, porque soltarte sería perder el único espejo donde por fin se vio entero. La gente no se enamora de ti, se enamora de la versión de sí misma que solo contigo aparece. Por eso esta ley es más poderosa que la belleza o el dinero. El otro recibe halagos sobre su cara o su cuerpo todos los días y los descarta como ruido de fondo. Lo que casi nunca recibe es la prueba de que alguien lo vio de verdad, por dentro, en lo que ni él se atreve a nombrar. Casanova hacía una observación precisa sobre algo que el otro había dicho de pasada,
y en esa observación demostraba que había escuchado cuando todos los demás solo esperaban su turno para hablar. Esa atención dirigida al interior golpea más hondo que 1000 cumplidos, porque le da al otro lo único que el mundo entero le niega: la sensación de no estar solo dentro de su... Suscríbete a mi canal de YouTube Sumus Bestiae y consigue los manuales de manipulación en el link de mi perfil, sumusbestiae.com. Aléjate de los estafadores. Propia cabeza. Ley número 27. No apures el deseo que provocas, aliméntalo de a poco. El que tiene prisa por cobrar delata necesidad, y la necesidad enfría. Casanova podía esperar semanas, meses, alargando la tensión como una cuerda que nunca termina de soltar. Cada gesto pequeño, cada avance mínimo, reiniciaba el hambre del otro en lugar de saciarla. El deseo es un fuego que se mata echándole todo de golpe y se aviva echándole de a poco. No quieras el final pronto. El que sabe demorar el clímax es el que de verdad lo controla. Ley número 28. Camina con la calma del que no necesita el sí. Esta es la columna que sostiene a todas las demás. El que de verdad no necesita la respuesta del otro libera una fuerza que ninguna técnica imita, porque no es técnica, es un estado del ser. El otro, acostumbrado a que todos lo quieran impresionar, de pronto se topa con alguien que no parece estar tratando de conseguir nada, y eso lo desarma, lo intriga, lo obsesiona. El deseo se mueve hacia donde hay menos necesidad. Aprende a estar genuinamente bien con un sí o con un no, y empezarás a recibir más síes de los que perseguías. Y subraya la palabra genuinamente, porque aquí está la trampa que casi todos caen. No hablo de fingir indiferencia, de actuar el desinterés como una táctica para provocar. Eso es teatro barato, y el otro lo huele a kilómetros, porque la indiferencia actuada sigue siendo una forma de súplica disfrazada. Hablo de un estado real, construido desde adentro, donde tu paz no depende de la respuesta de nadie. El secreto sucio del deseo es que se mueve hacia donde hay menos necesidad, y la necesidad no se puede simular por mucho tiempo. Casanova no aparentaba no necesitar. De verdad no necesitaba, porque su valor vivía en otra parte. Construye eso primero, esa independencia real, y la calma que proyectes será imposible de imitar y aún más imposible de resistir. Y aquí, justo en este punto, después de que entendiste que la calma del que no necesita es el verdadero imán, déjame decirte algo, porque sé que varias de estas leyes te describieron por dentro, y eso incomoda. Todo lo que te estoy dando en este vídeo es el mapa visto desde el aire. El terreno completo, cada ley desarmada pieza por pieza, las contramedidas para cuando te las apliquen a ti. Todo eso está en los manuales de manipulación que tengo en la descripción del canal, aquí en Sumus Bestiae. No los puse para todos. Los puse para el que ya se vio retratado en estas leyes y entendió que llevaba años jugando como pieza sin saberlo. Si algo de esto te tocó porque era verdad, ahí abajo está lo que no cabe en un guión. Y ahora sigue, porque la ley 29 te va a mostrar por qué el esfuerzo visible arruina toda conquista. Ley número 29. Que tus victorias parezcan sin esfuerzo. Lo que cuesta visible trabajo pierde su magia. Casanova hacía que todo, la frase ingeniosa, el gesto perfecto, la aparición en el momento justo, pareciera salirle del cuerpo sin pensar. El esfuerzo que se nota delata necesidad y la necesidad resta. Trabaja en privado, en esas 5 de la mañana que nadie ve, y muéstrate en público como si todo te brotara natural. La gracia aparente es producto de una disciplina oculta. Que el otro vea el resultado, nunca el sudor que lo produjo. Ley número 30. Ofrece elecciones que de todos modos te convienen. Casanova no preguntaba si el otro quería verlo. Preguntaba si prefería el jueves o el viernes. Las dos respuestas terminaban en lo mismo, pero el otro sentía que decidía. Cuando controlas el marco dentro del cual el otro elige, controlas el resultado sin que el otro sienta presión. La ilusión de elección ata más que la imposición. Da opciones, todas favorables a ti.
y deja que el otro se sienta dueño de un camino que tú trazaste de antemano. Ley número 31. Apela a la fantasía, nunca solo a la razón. La gente no desea lo que es razonable, desea lo que la hace soñar. Casanova vendía una historia, una posibilidad, una versión de la vida del otro más intensa de la que tenía. No discutía datos, encendía imaginaciones. El que argumenta convence a la cabeza, y la cabeza no se enamora. El que pinta un mundo posible seduce al deseo, y el deseo arrastra a la cabeza detrás. Hazle sentir al otro quién podría llegar a ser contigo, y te seguirá a donde sea con tal de no soltar esa imagen. Ley número 32. Encuentra la cerradura de cada quien y gira despacio. No existe una sola llave para todos. Casanova estudiaba a cada persona hasta hallar su debilidad secreta, su vanidad, su hambre escondida, eso que el otro más deseaba que reconocieran en él. Una buscaba sentirse inteligente, otra sentirse libre, otra sentirse la única. Y él daba exactamente eso, con precisión de cerrajero. El que seduce con una sola fórmula fracasa con la mitad. El que lee a cada quien y ajusta su llave abre puertas que otros ni siquiera vieron. Ley número 33. Pórtate como quien ya posee, no como quien suplica. La actitud del que da por hecho su lugar es magnética, la del que mendiga ese lugar repele. Casanova entraba a cualquier sitio con la naturalidad del que pertenece, sin pedir permiso para existir, sin esperar que le abrieran paso. Esa certeza física, la de quien ocupa su espacio sin disculparse, comunica valor antes que cualquier palabra. El que actúa como invitado dudoso es tratado como tal. El que actúa como dueño tranquilo, sin arrogancia ni esfuerzo, hace que los demás asuman que algo sabe ellos no. Ley número 34. Domina el tiempo, porque el apuro delata necesidad. El que tiene prisa por avanzar, por definir, por asegurar, grita que teme perder. Casanova se movía con la lentitud del que tiene todo el tiempo del mundo, y esa calma comunicaba abundancia. El que no puede esperar enseña que algo le falta. El que sabe demorar, sostener la atención, dejar que las cosas maduren a su ritmo, comunica que no depende del resultado. Y el que no depende del resultado es, justamente, el que termina obteniéndolo. Ley número 35. No persigas lo que se aleja con desesperación. Deja que el vacío trabaje. Cuando alguien se enfría, el instinto del débil es duplicar el esfuerzo, perseguir más fuerte, llenar el silencio con súplicas. Error. Casanova hacía lo contrario. Cuando sentía que alguien se alejaba a él primero, con calma, sin drama. Y casi siempre, esa persona que se enfriaba, al sentir el verdadero vacío de tu ausencia, despertaba. Porque nadie valora lo que persigue con seguridad de tenerlo. La gente se aferra a lo que cree que puede perder, no a lo que la persigue rogando. Ley número 36, la que te anuncié, la que parece cruel. Desprecia con elegancia lo que no puedes tener, porque el desdén también imanta. No hablo de despreciar a la gente, hablo de no postrarte ante lo que se te niega. Casanova nunca mendigó un afecto que no le daban. En el momento en que algo se le cerraba, lo soltaba con dignidad, casi con indiferencia, y esa indiferencia volvía locos a quienes esperaban verlo rogar. El que está dispuesto a perder se respeta, y el respeto propio es el afrodisíaco más subestimado que existe. Quien percibe que tú te elegirías a ti mismo antes que aceptar migajas, se desespera por no perderte. Eres el único que no se aferra, y a lo que no se aferra, todos se aferran. Esto exige una crueldad, pero no con el otro, contigo mismo. La crueldad de no consolarte con migajas, de no aceptar el cariño tibio de quien podría darte fuego, de mirar un vínculo que casi funciona y tener el valor de soltarlo porque casi no es suficiente. Casi nadie la tiene. Casi todos se quedan en el casi, en la atención intermitente, en el afecto a medias, y le ponen nombre de amor cuando es solo miedo a la soledad. Casanova prefería la soledad entera a la compañía rebajada, y esa preferencia,
que el otro percibía sin que él la dijera, era exactamente lo que lo volvía imposible de soltar. El que jamás se traiciona para retener a alguien es, al final, el único digno de ser deseado con locura. Ley número 37. Crea pequeños espectáculos, porque lo memorable se cuenta y lo cotidiano se olvida. Casanova entendía la teatralidad del deseo, un gesto inesperado, una aparición imposible, un detalle que el otro no veía venir y recordaría para siempre. No basta con ser bueno, hay que ser memorable, y lo memorable casi siempre tiene algo de escena. La mente no guarda los promedios, guarda los picos. Construye momentos que el otro no pueda dejar de contar, instantes que se vuelvan historia, y vivirás en su memoria mucho después de haberte ido. Ley número 38. Piensa con total libertad, pero muéstrate como conviene al momento. El que dice todo lo que piensa, en el tono que se le ocurre, sin leer la habitación, se quema solo. Casanova guardaba sus juicios verdaderos y mostraba la cara que cada salón pedía. No era falsedad, era selección, era la sabiduría de no regalar munición ni provocar rechazos inútiles. Reserva tu verdad completa para ti. Muestra la versión que abre puertas en lugar de cerrarlas. El que no sabe callar lo que piensa termina pagando un precio que el que calla nunca paga. Ley número 39. Agita el agua para pescar, porque la calma absoluta aburre. Un poco de incertidumbre, un toque de drama controlado, una emoción que sube y baja, mantienen vivo el interés. Casanova sabía introducir justo la dosis de tensión que despierta sin la que espanta. La relación perfectamente plácida, sin sobresaltos, sin misterio, sin esa pizca de duda, se apaga por aburrimiento. No hablo de caos ni de crueldad gratuita. Hablo del oleaje justo que impide que el deseo se duerma. El mar en calma total no atrae a nadie. El mar con olas, sí. Ley número 40. Desconfía de lo gratis y de lo demasiado fácil, porque lo que regalas, lo devalúas. Cuando todo se entrega sin costo, sin espera, sin esfuerzo, el otro deja de percibir valor. Casanova hacía que cada concesión suya pareciera ganada, cada favor un privilegio. Lo que cuesta conseguir se cuida, lo que llega solo se descarta. Esto no significa jugar a ser inalcanzable de manera artificial. Significa entender que el valor y la facilidad son enemigos y que entregar todo de inmediato no es generosidad. Es la forma más rápida de volverte intercambiable. Ley número 41. No heredes el papel del que falló antes que tú. Reescribe el guión. Cada persona llega a ti con una historia de quien la decepcionó antes. El error es caer en ese mismo molde, repetir el patrón que el otro ya conoce y teme. Casanova nunca se dejaba encasillar en el papel del galán predecible. Rompía la expectativa. Hacía algo que el otro no había visto en nadie más, y así escapaba de la sombra de los que fracasaron antes. Si actúas como todos los que ya la lastimaron, recibirás el mismo final. Sé el que no se parece a ninguno. Ley número 42. Corta la fuente del drama, no las ramas. Cuando algo envenena un vínculo, casi todos atacan los síntomas y dejan intacta la raíz. Casanova iba directo al origen, la inseguridad concreta, el miedo específico, la herida exacta que generaba todo el ruido. Resolver el síntoma da una calma de horas, resolver la fuente da una calma de meses. El que persigue cada pelea, cada reproche, cada celo, sin tocar lo que los produce, vive apagando fuegos para siempre. Encuentra la raíz, trabaja ahí, y las ramas se secan solas. Ley número 43. Trabaja el corazón y la mente, que el cuerpo sigue solo. Los manuales modernos predican lo físico primero. Casanova los habría despreciado en silencio. Él conquistaba la emoción y la imaginación del otro hasta que el cuerpo se volvía consecuencia inevitable, no objetivo perseguido. Cuando alguien siente que lo entiendes, que lo ves, que enciendes su mente, el resto deja de ser una conquista y se convierte en una rendición voluntaria. El que va directo al cuerpo consigue cuerpos que se van.
El que conquista el corazón y la mente, consigue una entrega que el otro defiende como propia. Ley número 44. Refleja al otro hasta desarmarlo, y solo entonces muestra tu propia forma. Casanova empezaba pareciéndose al otro, hablando su idioma, sintiendo sus ritmos, hasta que la otra persona bajaba toda la guardia ante alguien que parecía un alma gemela. Y cuando el otro ya estaba abierto, revelaba su propia diferencia, su filo, su mundo distinto, y esa revelación, llegando después de la confianza, fascinaba en lugar de asustar. El que muestra todo su carácter de golpe choca. El que primero conecta y después se distingue, ata. Reconoce antes de imponer. Refleja antes de brillar. Ley número 45. Predica el cambio, pero nunca de golpe, porque la prisa asusta. Nadie quiere sentir que lo están transformando a la fuerza. Casanova movía al otro hacia donde quería, pero tan despacio que el otro creía haber llegado solo. El que exige cambios bruscos genera resistencia. El que los siembra de a poco genera evolución que el otro reclama como propia. En el deseo, igual que en el poder, la transformación demasiado rápida despierta el miedo y el rechazo. Avanza con paciencia, que cada paso parezca decisión del otro y nunca empujón tuyo. Ley número 46. Nunca parezcas demasiado perfecto, porque a la estatua no se la ama, se la admira de lejos. Casanova mostraba una cojera vieja, una torpeza ocasional, una grieta humana que rompía su propia elegancia. La perfección total despierta sospecha y distancia, parece construida, y lo construido huele a mentira. La pequeña imperfección dice, sin palabras, yo también me rompo, y esa confesión muda baja la guardia del otro, que se acerca a consolar y al acercarse ya está dentro. No te presentes como un Dios sin fisuras, preséntate como un hombre real, con una grieta elegida, y serás tocable, abrazable, deseable. Ley número 47. Sabe dónde parar, porque el que no se detiene se condena. Esta ley es un freno y casi nadie la respeta. El que consigue una victoria y se emborracha de ella, el que persigue una conquista más y otra sin fin, termina vacío, perdido, esclavo de su propia hambre. Casanova lo supo tarde. Hay un punto donde seguir ya no construye nada, solo destruye lo ganado. Reconoce ese punto. Detente cuando tengas lo que vale, en lugar de seguir cazando lo que ya no importa. El que no sabe parar convierte cualquier triunfo en el principio de su ruina. Y llegamos a la última, la 48, la que te prometí, la que separa al seductor que se vuelve leyenda del que muere solo. Ley número 48. No tomes forma fija, porque el que no se deja atrapar, no se deja olvidar. Un filósofo danés escribió que el seductor más puro no podía capturarse con palabras, solo con música, porque era movimiento puro, energía que nunca se dejaba agarrar. En el instante en que el otro cree haberte entendido del todo, ya cambiaste. Casanova fue muchos hombres y ninguno por completo. Esa imposibilidad de archivarlo, de meterlo en una caja y decir ya sé quién eres, fue su arma más alta. El que se vuelve previsible se vuelve prescindible. El que permanece líquido, inagotable, siempre con un cuarto más por descubrir, se queda en la memoria del otro mucho después de haberse ido. No seas una persona que se entiende. Sé una pregunta que nunca termina de responderse. Y aquí está el matiz que casi todos arruinan. Forma líquida no significa vacío ni inconsistencia. El que no tiene nada adentro no es misterioso, es aburrido. Un muro sin ventanas que nadie quiere escalar. Casanova era inagotable porque de verdad tenía mundos adentro. Era escritor, músico, fugitivo, estudioso, un hombre que no cabía en ninguna categoría. La gente persigue lo que no puede archivar, lo que cada vez que cree haber clasificado vuelve a escaparse con una capa nueva. No se trata de esconder que no hay nada, sino de tener tanto que ninguna mirada apurada lo agota. El día que el otro sienta que ya no le queda nada por descubrir de ti, dejará de pensar en ti. Asegúrate de que ese día no llegue jamás. Ya tienes las 48.
Y ahora necesito decirte lo más oscuro de todo, lo que ni Casanova escribió ni Green dijo del todo en voz alta. Estas leyes no sirven para conquistar a nadie, sirven para conquistarte a ti. Cada una es, en el fondo, un ejercicio. Casanova no estaba enamorado de ninguna de esas mujeres. Estaba enamorado del hombre que se construía al ejercerlas. Cada conquista era una versión nueva de sí mismo que necesitaba probar frente a un espejo de carne. El silencio, la ausencia, la calma, el dominio, todo era andamio para levantar un personaje que él quería habitar. Y cuando la otra persona se iba, el hombre quedaba. Ese, y no el cuerpo de nadie, era el verdadero botín. Por eso el que domina estas leyes casi no sufre cuando lo abandonan. Nunca puso su valor en manos ajenas, lo construyó cada mañana donde nadie lo veía y ninguna persona tenía poder para quitárselo. Tú, en cambio, has estado usándolas al revés. Persigues al otro como si fuera el premio, como si conseguirlo fuera llenar un hueco que llevas dentro. Y por eso, cuando no lo consigues te derrumbas, porque pusiste tu valor entero en manos de alguien que ni siquiera sabía que lo sostenía. La inversión que lo cambia todo es esta: vuélvete un hombre que se fascina a sí mismo, y los demás vendrán solos. No porque los persigas, sino porque el que se basta, el que se exige, el que se va cuando tiene que irse y se queda cuando elige quedarse, es una gravedad, no un anzuelo. No tiene que rogar miradas. Le basta vivir con una densidad que casi nadie se atreve a sostener, y la órbita de los demás se curva sola hacia él. Pero cuidado, porque hay un abismo al final de este camino. Si aplicas las 48 sin haber hecho el trabajo de adentro, no terminarás siendo un hombre fuerte. Terminarás siendo Casanova en su última versión, viejo, solo, olvidado en un castillo de Bohemia, escribiendo memorias para un público que ya no existía, rodeado de los fantasmas de todos los disfraces que cargó durante medio siglo. Conquistó miles y no se quedó con nadie, porque cada conquista era un intento de llenar un vacío que ninguna persona podía llenar, porque el vacío no estaba en la cama, estaba en él. El que usa estas leyes para huir de sí mismo termina siendo amo de todos y esclavo de su propia hambre. Por eso la verdadera maestría no es seducir a los demás, es dejar de necesitarlos. Es amar tu propia vida con tal ferocidad que no te haga falta nada de afuera para sentirte completo y descubrir que justo ahí, cuando ya no lo necesitas, todo lo que perseguías empieza a perseguirte a ti. Usa las leyes, vacíalas de mentira, vive la seducción y desprecia la manipulación que solo busca daño, porque la diferencia entre las dos no la marca la técnica, que es idéntica, sino lo que tú eres por debajo de la técnica. Así que repasa, no como lista, sino como una sola verdad que se fue revelando. Empezamos con no perseguir, porque el deseo se mueve hacia donde hay menos necesidad. Pasamos por el silencio, la ausencia, la escasez, el misterio, la grieta exacta, el destino, hasta llegar a la calma del que no necesita el sí. Subimos por el dominio de ti mismo, el desdén que imanta, la forma líquida que no se deja atrapar. Y al final te quité la venda. Las 48 no eran para ganar a nadie, eran para que dejes de perderte cada vez que alguien se acerca. Eran el espejo que te puse en la cara durante miles de palabras para que vieras qué versión de ti se estaba enamorando en tu nombre. Suscríbete, dale me gusta y dime en los comentarios cuál de las 48 te golpeó donde más te dolía, porque esa, justo esa, es la que todavía no aprendiste a vivir. Pero antes de irte, respóndete una sola cosa, sin mentirte. La próxima persona que entre en tu vida no te va a preguntar cuántas leyes te sabes. Te va a mirar, y en esa mirada va a encontrar una de dos cosas: a un hombre entero o a una máscara más buscando quién la llene. Dime entonces, ¿la versión de ti que esa persona va a encontrar mañana? ¿La construiste tú en silencio? ¿O todavía la estás mendigando del aplauso de alguien más? Porque de esa única respuesta, y no de ninguna de estas 48 leyes, depende si vas a mandar en el deseo o a seguir obedeciéndolo el resto de tu vida.